Y el tema que hoy vamos a ver es justamente el carácter de Dios como Padre. Algo que me llamó la atención en esta cita primeramente, en 2 Corintios 6, 17, es que Dios es un Dios de orden. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Entonces, algo que nos muestra aquí Dios, primeramente, lo primero que nos muestra como Padre es que Él es santo. Dice aquí, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. El Señor nos está pidiendo que no toquemos las cosas malas, que seamos santos, porque Él es santo. En otra versión yo veía que decía, por ejemplo, en la versión del lenguaje actual, desde el versículo 16, dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo lo dijo. Viviré con este pueblo y caminaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, a lo que me llama la atención aquí y que ya yo recalcarlo primeramente, es que él dice que él será nuestro Padre, que Él es nuestro Padre, pero nos recalca perfectamente que Él es un Dios santo y quiere que nosotros, sus hijos, seamos santos. Entonces, lo primero que yo encontré en el carácter de Dios como Padre es que Él quiere la santidad de todos y cada uno de nosotros. Y la santidad nos lleva a ser obedientes. Si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a lograr que nuestros hijos lleven esa obediencia. Algo que leí en estos días en el Face, algo que ponían era, sé tú el adulto que quieres que tu hijo llegue a ser. Me llamó la atención porque es muy cierto. Muchas veces nosotros como padres queremos hijos obedientes, queremos hijos que amen a Dios, pero nosotros debemos de ser ese testimonio vivo. Amén. Amén. A ver, ustedes como Dios, a Dios como Padre, ¿cómo lo ven? Como Padre, ¿cómo es Dios para ustedes? A ver, una cosa que me diga cada quien. Y Dios es bueno. la palabra que me digan, les voy a pedir que también me la sustenten con una cita bíblica. A lo mejor, por ejemplo, ahorita David dice que él es bueno, entonces le voy a pedir que en un momento dado me dé una cita bíblica que sustente que Dios es bueno. Lucas 15:20. Ok, ¿qué dice? Lucas 15:20, ahorita. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. En Segunda de Tesalonicenses 3. Eso. Segunda de... ¿Cuál otra? A ver, otra. Bien. Ajá. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Uh-huh. ¿Qué más es Dios? Amoroso, ¿no? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo. Por amor a nosotros, Él dio la vida de su Hijo. Amén. Amén. ¿De qué otra forma vemos al Padre? ¿Cómo es? Es bueno, es fiel, es amoroso, es santo, ya vimos que Él es santo también. Misericordioso. Misericordia. Misericordia.
misericordioso. Misericordioso. Ujú. ¿Tiene algún? Luis, sería Salmo 103, 8. Ujú, ¿qué dice? Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ujú, sí, perfecto. ¿Alguna otra? Dios Fiel, es firme. ¿Cómo? Es fiel, firme. A ver, hermana Leti, fiel, sí, ya habían dicho fiel. es que yo tenía Lamentaciones 22, 23. A ver, ¿qué dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Sí, ahí nos habla de ambos, ¿no? De que es misericordioso y de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es. ¿Alguna otra? Yo decía que Dios es firme, Ujú. pero Sí. ahorita busco la cita. Bueno, esto que estamos viendo ahorita, estos diferentes adjetivos que estamos viendo en nuestro Padre Dios, es algo que Dios quiere que nosotros como padres tengamos. Él quiere que nosotros seamos santos, quiere que seamos misericordiosos, quiere que seamos buenos, quiere que seamos amorosos, quiere que seamos fieles, pero también quiere que nosotros seamos estrictos. Dios es un Dios estricto. Como no, estábamos leyendo ahorita en Proverbios, él dice que unos azotes nunca están mal. Y la verdad es que no es porque él sea malo, no es porque Dios se agrade con el mal o con lastimar a sus hijos, sino por corregirnos, porque él quiere que seamos santos porque él es santo. Veíamos, por ejemplo, segunda de Timoteo 1:19 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, y por su gracia nos fue dada. Dios quiere que nosotros seamos santos. Y así, yo creo que el anhelo del corazón de todos nosotros es ese, ¿no? Que nuestros hijos vivan en santidad. Sí, hermana Angélica. Tiene el desactivado el micrófono. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Ya? Algo que debemos de enseñar a nuestros hijos que yo considero muy, pero muy de vital importancia, es que enseñemos a nuestros hijos los mandamientos de Dios. ¿Sí? Eso también lo manda Él. Eso también es una guía de Dios para nosotros como adultos y para que la enseñemos a nuestros hijos. Y lo dice en Proverbios 7. Dice, Proverbios 7, 1 y 2 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Ay, Dios mío, no encuentro. Lleva, ay, no veo, hermana. ¿Cómo dice aquí? Llévalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Y, ay, ¿dónde están los mandamientos? Ya los perdí, hermana. Hijo mío, guarda mis razonamientos y atesora contigo mis mandamientos. Lo dice en el versículo 1. Y para mí sí son un tesoro los mandamientos de Dios. No sé qué opinen mis hermanas. ¿Y tú? Sí, la verdad es que es muy importante y justamente cuando Él nos habla de santidad y nos habla de que Él es un Dios fiel, Él también pide esa fidelidad en nosotros y a nosotros nos pide que nosotros también obedezcamos los mandamientos. Y lo que yo les decía hace rato, ¿no? Es bien importante que nosotros seamos un testimonio vivo
para nuestros hijos. Si debemos de ser testimonio para la gente que nos rodea, imagínense cuán importante es que seamos testimonio para nuestros hijos. Y qué importante es esa cita que veíamos hace rato en Proverbios, donde dice que si es necesario dar unos cuantos azotes, pues los tenemos que dar. La semana pasada hablábamos sobre el tema, ¿no? Y mi esposo estaba al lado y se quedó pensando y dijo, pues sí que los damos, ¿no? No importa que sean grandes nuestros hijos. Yo creo que no hay una edad. Alguna vez el hermano Gonzalo Vega, él dijo que mientras bueno, en ese tiempo yo era joven, ¿verdad? Y nos dijo a los jóvenes, mientras ustedes vivan en la casa de sus padres, ustedes deben ser obedientes y honrar a sus padres. Así tengas 47 años, tú vives ahí, tienes un respeto, tienes que obedecer las ordenanzas que tus padres te están dando. Y yo, por ejemplo, yo ya me casé muy grande, ya me casé con 35 años. Y para mi papá no era importante que yo trabajara y que yo ganara a veces más y que tuviera dinero y que pudiera mantenerme yo sola. Él también me lo dijo muchas veces, mientras tú vivas en esta casa, tú debes respeto a esta casa. Y no importando la edad que tuviera, una vez sin deberla ni temerla, yo creo que yo ya tenía como 30 y tantos años y fue creo que la primera vez que recuerdo que mi papá me pegó y llegué, nosotros vivíamos en un edificio y él se asomó desde el 8º piso y me vio abajo con una de mis primas y ya era noche. Entonces mi prima justo estaba con el novio y le dio un beso. Bueno, pues nos subimos al elevador, ahí voy para arriba con mi prima, mi papá ya me había chiflado. Cuando mi papá daba un chiflido era porque, vámonos, ya te tienes que meter a tu casa. No era tarde, yo creo que eran como las 8 de la noche. Y cuando se abre la puerta del elevador, lo primero que recuerdo fue un cachetadón que me volteó la cara casi hasta el otro lado, porque mi papá no vio bien y pensó que yo era la que me había besado con alguien. Y platicando después, que al final mi prima le dijo, no, tío, fui yo que me despedí de Miguel y no sé qué tanto. Bueno, mi papá dijo, bueno, no importa, esto es para que tú veas que tú debes respeto a esta casa. Y si hubiera sido tú, te merecías esa cachetada porque yo te he dicho que te tienes que dar a respetar. No me importa que tengas 50 años, me dijo ese día. Y mi papá a mí no tuvo que pegarme mucho, pero a una de mis hermanas que reprobó una vez en la escuela sí le dio con vara, como decía el hermano Gonzalo. A él no importaba que nosotros ya fuéramos mayores de edad y que tuviéramos 30 años o 27 años, mi papá tenía su vara, una vara de las que vendían en Calacuaya, pero de la gruesa, ¿no? Y él decía que él iba a obedecer lo que le decía el hermano Gonzalo y que nos iba a educar de esa manera. Y hace poco platicaba yo con una prima que tiene un niño de 10 años, me parece que tiene mi sobrino. Pero es un niño completamente desobediente, es un niño que no han sabido educar desde pequeño, estuvo muy consentido y todo lo que él quiere lo tiene. Y le decía, fíjense, mi hijo, José, el chico, le dijo, tía, pues dale, si le tienes que pegar, dale con la vara. Dice, sí entendemos, porque en algún momento, pues a ellos de más pequeños, pues les tocó un varazo, ¿no? Y mi esposo lo dice hasta la fecha, si tengo que darles uno para que ellos entiendan y no se pierdan, lo voy a hacer. Y me llamó la atención lo que mi hijo le comentó a mi prima, ¿no? Que le dijo, pues dale, tía, que entienda, porque él lo ha visto, ¿no? Es un niño que ha roto puertas, que acaban de pintar su casa y ya pintó todo. Acaban de pintar su casa, estaba muy bonita y de repente vimos que pintó un Simpson ahí con gises, porque hace todo lo malo que tiene que hacer. Y la verdad es que si tenemos que corregir a nuestros hijos, hay que corregirlos. Una vez también mi papá me dijo, si en algún momento, dice, tú crees que ya eres muy mayor y que te puedes ir a vivir sola, dice, prefiero que lo hagas a que des malos ejemplos a tus hermanas y que tú empieces a llegar tarde, porque yo llegaba muy tarde por el trabajo.
Y un día él me dijo, dice, no me importa que sea por el trabajo. Yo, cuando es por trabajo, ya te he dicho, yo voy a recogerte. Dice, así es que no me vengas con cuentos de que llegaste tarde por el trabajo, porque cuando es de trabajo tú me dices, voy a estar en tal lado, me recoges. Dice, así es que esta vez no es de trabajo. Y él algún día dijo que si íbamos a estar dando malos ejemplos, prefería que nos fuéramos de la casa. Y hace poco yo escuché una predicación donde eso decía también una persona, dice, si tu hijo es de tropiezo para tu otro hijo, es preferible que se vaya. En México no tenemos nosotros esa costumbre, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos, en España, los jovencitos a los 18 años se van, si se van a la universidad donde se vayan, se van a vivir y aparte, ¿no? Hasta se burlan de ellos porque viven en familia. Pero si no... Hermana, ¿puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Vamos a... No le molesta que estemos interrumpiendo. No. Como ahorita acaba de decir, es importante la figura paterna, la presencia del papá. Imagínense, si pego a mi hija de 33 años, yo, pues es más fuerte que yo, que a mí me da unas 2, 3 cachetadas por ahí. Por eso es importante Tenemos que poner nuestra autoridad. Yo te voy a decir que hace poco yo le di un manazo a Isaías. Ustedes conocen a mis hijos, qué tamaño tienen mis hijos y la fuerza que tienen mis hijos. Y hace, ¿qué será? Unos 4 o 5 meses, estaba allá arriba y no me obedeció a algo. Me hizo enojar de tal manera que yo subí y le di en las pompas. Me dolió más la mano a mí, pero sí me expuse a que él me aventara o me golpeara, ¿no? Pero él tiene que ver que la autoridad soy yo. Él no tiene por qué levantarme la mano porque soy su mamá y tiene un respeto hacia su madre. Y si finalmente él me hubiera tirado y me hubiera lastimado, pues le hubiera salido peor porque entonces hubiera tenido problemas incluso con las autoridades por lastimar a una persona que es mayor que él, ¿no? Algo que es importante nosotros como padres es que tenemos que imponer nuestra autoridad, pero con respeto. Y no imponer la autoridad porque yo lo digo y porque yo mando, sino como hace rato les decía, si nosotros somos ejemplo, nuestros hijos van a ver ese ejemplo. Entonces, yo soy mucho más chiquita que ellos y la verdad es que si tengo que darles en algún momento, lo hice, aunque mi esposo también está aquí y él también tiene toda la autoridad de si tiene que llamar la atención, pues lo va a hacer, ¿no? Pero nosotros debemos precisamente de educarlos de la forma de que ellos sepan que deben honrar a sus padres y a su madre, y también que somos una figura de autoridad. Pero nosotros tenemos que imponernos como esa figura de autoridad. Y no con esto les voy a decir que golpeemos a todos. No. La verdad es que no es la idea, pero la idea es que cuando nosotros tengamos que ponernos como autoridad, lo tenemos que hacer. Y Dios es así. Dios tiene toda la autoridad sobre nosotros. Como vemos aquí, por ejemplo, les voy a pedir si me acompañan, por favor, a Génesis. Como les decía al principio, Dios fue un Dios de orden. Entonces ya ven, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por encima. Y dijo Dios, hágase la luz. Y entonces Dios, ahí vimos nosotros también que separó la luz de las tinieblas. Entonces Dios empezó tomando orden, ¿no? ¿Cuál fue el orden que tomó? Separó la luz de la oscuridad. Separó lo bueno de lo malo. Dios desde el principio empezó a ser un Dios de orden y a darnos a nosotros esas instrucciones de que nosotros seamos un Dios, un Padre que da orden y un Padre que pone ejemplo. El Salmo 46, 11, vamos a leerlo por favor. Salmo 46.
11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Algo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente siempre es que nosotros estamos educando, pero Dios está con nosotros. No debemos de tener ningún temor de corregir, no debemos de tener ningún temor de hacer las cosas mal si Dios está con nosotros. Como hace rato decía la hermana Angélica, es bien importante que nosotros pidamos a nuestros hijos que cumplan los mandamientos, pero porque también nosotros los estamos cumpliendo. Dios es ese Dios de orden, es el Dios que quiere hacer las cosas correctamente y así debemos de ser nosotros. Hay personas que quieren tomar autoridad o dar órdenes a los hijos, pero esas personas primeramente no están obedeciendo a Dios. Entonces, no podemos ser coherentes. Si yo desobedezco a mi Padre que está en los cielos, pues obviamente mi hijo me va a llegar a desobedecer a mí. Pero si Dios está con nosotros, si Dios tiene misericordias nuevas para nosotros cada mañana, si nosotros somos personas que estamos obedeciendo los estatutos de nuestro Señor, debemos de tener esa plena y total confianza de que hay un respaldo de parte de Dios para nosotros. Cuando nosotros estamos obedeciendo, Dios nos va a respaldar. Pero si nosotros tenemos por ahí alguna puerta abierta al enemigo porque estamos desobedeciendo en alguna área, pues entonces sí puede haber ese temor en nosotros de que no salgan las cosas como esperamos porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, el carácter de Dios es un carácter firme. Es un Dios amoroso, pero como les dije, Él es santo. Él se guarda en santidad y quiere que nosotros seamos santos. Como también ya vimos, es un Dios fiel. Y una de las cosas primeras que Dios hace es que Él es fiel a sus mandamientos. Él las cumple, como nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a obedecerla. Él vino a ser fiel a obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial había puesto. Y Él fue y sigue siendo un Padre amoroso que con amor eterno nos va corrigiendo. Algo que a veces yo oro es eso, ¿no? Y luego le digo, Señor, corrige en amor. Porque Él me ha corregido a mí con amor. Con amor eterno nos ha amado, que Él prolonga sus misericordias, como leíamos hace rato. Y con ese mismo amor nosotros debemos de corregir. Pero también Dios cuando dice es que las cosas no son así, Él también dice que el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y todo pecado tiene consecuencia. Toda falta que cometemos llega a tener una consecuencia. Toda falla que nosotros llegamos a cometer llega a tener una consecuencia. Entonces, debemos de tener nosotros en nuestra mente siempre ese pensar de que Dios al que ama corrige. Y al que ama corrige por amor. No porque sea un Dios que se goce en estar torturando a sus hijos, sino que por amor Él quiere que estemos bien. Él quiere que obedezcamos los mandamientos para que no caigamos en las garras del enemigo. Cuando hay alguna puerta abierta, nosotros mismos damos pie a que tengamos muchísimos problemas. Vienen las consecuencias. Así como dice la palabra que la paga del pecado es muerte, no estamos hablando solamente de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual que nos lleva a una separación de Dios. Y yo creo que algo que es terrible es que estemos separados de Dios. Este tema lo tocamos el domingo en jóvenes y es algo que decía mi esposo, ¿no? Dice, a mí no me gustaría sentirme separado de Dios ni un segundo. Y comentaban los jóvenes, ¿no? Que cuando estamos separados de Dios, a veces tienes estrés, desesperación, tristeza, miedo,
viene un temor tremendo. Entonces, cuando estamos bien con las cosas de Dios, podemos vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces, cuando nosotros estamos bien en las cosas de Dios, pues Él viene y nos empieza a hablar de la manera correcta y nosotros podemos distinguir la voz del amado. Podemos distinguir la voz del amado porque sabemos que es Dios el que nos habla. Entonces es bien importante que nosotros siempre estemos buscando tener el carácter de Dios. Y estamos viendo aquí cómo es Dios. Nosotros ser imitadores de Cristo en todas las cosas. Y volvemos a lo mismo, si nosotros sabemos que estamos bien delante de Dios, Él nos va a respaldar en decisiones, en cosas que hagamos, y Él va a poner paz. Y así como aquella vez les digo que yo jamás se me va a olvidar esa cachetada en parte de mi padre, porque realmente nos corrige. Realmente es algo que después yo me quedaba pensando, ¿no? Dije, uy, si sin hacer algo malo me dio, ¿y qué me puedo esperar si hago algo mal? ¿No? Entonces, debemos de buscar el carácter de Cristo. Debemos de buscar hacer las cosas conforme Dios nos manda. Y no tener miedo a una corrección hacia nuestros hijos nunca. Hemos venido viendo también estuve tomando el curso de educación de los hijos con el hermano Harim de Calacuaya, y él también, ¿no? Nos dice tantas cosas que nosotros debemos de ir corrigiendo en nuestros hijos, pero también primeramente nosotros. Antes de poder corregir a nuestros hijos debemos de ver, ¿eso que yo le voy a exigir o a pedir a mi hijo, lo estoy haciendo yo bien? También es importante que nosotros nos veamos interiormente cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos obedeciendo a nuestro Padre amado? ¿Estamos obedeciendo al Padre Celestial? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? Es bien importante. Perdón, un ejemplo. Es como cuando le dices a un hijo, no fumes, y el papá está fumando, ¿no? Bueno, ¿cómo me pides que yo no fume si tú me estás poniendo el ejemplo de fumar? Claro. O tomar, por ejemplo. Claro, definitivamente es esa parte, ¿no? Por eso debemos nosotros de inspeccionar nuestro interior. ¿Realmente estamos haciendo nosotros las cosas correctas? Y por eso me llamó la atención en esta semana de eso que leí también que decía, ¿no? Sé tú el adulto que quieres que tu hijo llegue a ser. Entonces, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué testimonio estoy dando? Para que eso sea lo que mis hijos puedan estar haciendo. Y hay que corregir en el momento que sea necesario. Alguna vez, comentando hace tiempo, ahí mismo en la iglesia comentábamos, Arturo cuando él estaba como líder de alabanza y yo, comentábamos también, ¿no? Cómo como líderes nosotros estábamos comportando, cómo éramos, para poder pedir a los chicos que estaban sirviendo con nosotros que se comportaran de la manera correcta. Y cuando hay que corregir, hay que corregir. Algunas veces si te dicen en un ministerio, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el de la alabanza, que es clásico en muchas iglesias, que dicen, ah, pues el domingo no vas a poder servir porque no llegaste al ensayo a tiempo. O llegaste al ensayo a tiempo, pero al otro día te citaron que tenías que estar a las 8:30 de la mañana y llegas a las 10, ¿sabes qué? Ya no puedes subirte, no puedes tocar porque no obedeciste en un horario. Entonces tenemos que ser obedientes nosotros también como padres, como servidores. Tenemos que ser nosotros esas personas que obedezcamos las cosas como nos las dicen, obedecer los mandamientos, ¿no? Obedecer a nuestras autoridades. Y debemos de ser congruentes en lo que hacemos y decimos. Por ejemplo, si yo le digo a mis hijos que son menores de edad, lo siento, tú eres menor de edad, tú todavía dependes de nosotros y el domingo es para el Señor y vas a ir a la reunión. No, que no quiero ir. Entonces algo que tú me pides no se te va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo estás obedeciendo. Tenemos que ser recíprocos.
tú vas a hacer las cosas bien como se te están pidiendo, entonces nosotros vamos a ser abiertos. Porque a veces somos permisivos, los padres somos permisivos. Yo también lo digo, ¿no? Porque a veces mi esposo llega a decir, no, esto no lo van a hacer. Y yo digo, ay, pues déjalo, por esto. Pero algo que tenemos que tener en cuenta nosotros también como matrimonios es que nunca podemos demeritar la autoridad de nuestro cónyuge. A veces hay cosas que a lo mejor me pueden molestar, alguna corrección, pero me quedo calladita, porque yo no voy a discutir delante de mis hijos alguna autoridad o alguna orden que él da. Entonces mejor me quedo callada y él tiene que tener su imagen de autoridad delante de sus hijos como tiene que ser. Porque es clásico en matrimonios y me toca verlo mucho que dicen, no le hagas caso a tu padre o no le hagas caso a tu madre, porque yo dije esto y yo dije aquello. No, eso nunca lo hagamos, hermano. Porque Dios siempre está de acuerdo con el Hijo. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos están de acuerdo siempre en las cosas. Y nosotros también como padres, como matrimonios, cuando hay ese matrimonio, debemos estar de acuerdo en cómo vamos a instruir a nuestros hijos. Y nunca quitar autoridad a nuestra pareja. Eso es algo también bien importante. Una observación, ¿no? Eso es muy fácil también cuando los dos, como en tu caso, están en el camino del Señor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la mujer, por ejemplo, está en el camino del Señor y el papá no? Ahí sí. Es bien difícil. Sí, ahí sí es una parte muy complicada, pero yo lo único que siento es que en esa parte, pues nosotros como madres, nosotros estamos en el camino y mi esposo no, pues creo que nuestra única salvación es el estar orando para que nuestros hijos hagan las cosas correctamente. Por eso es tan importante siempre el yugo desigual, ¿no? Porque vienen este tipo de diferencias, este tipo de situaciones. Y es clásico, los hijos son bien inteligentes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que, incluso yo de joven, ¿no? Decía, este permiso mejor se lo pido a mi mamá y no a mi papá. Y a mi papá iba y le pedí otra cosa, pero no enfrente de mi mamá, porque somos así los hijos. Entonces, yo creo que nosotros debemos de pedir mucha dirección de parte de Dios cuando en nuestro caso no hay ese yugo igual, para que sea Dios guiando a nuestros hijos. Porque siempre va a ser clásico. Hace poco estaba yo platicando con unos familiares y uno de ellos me decía, deja tomar una cerveza a tu hijo. Ya tu hijo tiene 16 años. Y le digo, no se va a tomar una cerveza. Es que es preferible que tú lo enseñes ahorita. Y él me lo dijo y le dije, no, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Le digo, yo creo que ejemplo tiene. En la casa no está viendo ni que tengamos cerveza, ni que tengamos vino. Le digo, y cada quien educamos a nuestros hijos como los conocemos. Y me dice mi hermana, que era su esposo, ella sí es más obediente a las cosas de la palabra de Dios. Y le dijo a su esposo, tú no te metas, Juan. Cada pareja instruye a sus hijos de la manera correcta. Yo te he dicho que no dejes a las niñas y si tú las dejas es una situación entre nosotros. Tú no puedes venir a decirle a ella, déjalo tomar una cerveza. Entonces, cuando vienen estas diferencias, nosotros tenemos que... Yo después platiqué con mis hijos. Ustedes ya saben las consecuencias del alcohol, ustedes saben lo que hay, porque siempre platicamos. Entonces, es importante que a lo mejor después la persona que conoce de parte de Dios, hablarlo con su hija o con su hijo y decirle, ¿sabes qué? Yo te dije esto por esto y esto y esto y esto. Tu papá ve las cosas diferentes o tu mamá ve las cosas diferentes porque no es una persona temerosa de Dios. Y sí es muy difícil, sí. Yo sé que yo no podría darles un consejo exactísimo en esa situación, porque como dice Normita, pues en mi caso, pues siempre tratamos de estar nosotros de acuerdo en lo que vamos a hablar con nuestros hijos, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que estemos siempre orando e intercediendo por nuestros hijos delante del Padre. Así como el mismo Padre siempre ora por nosotros.
e intercede por nosotros, sus hijos. ¿Puedo decir algo? Sí. En este caso, por ejemplo, el Señor Jesús llegó a la familia, primero se convirtió la esposa, ¿no? Entonces la esposa tiene que estar orando, como dijo la hermana Isabel, y también dando testimonio como Sara, porque ella sí tiene esa influencia. Entonces va a tener que ganar a su esposo y a sus hijos para Cristo. Entonces tengo que, pues, entrar en esa consejería, en esa obediencia, y poco a poco toda la familia se va a ganar para Cristo. Pues es en los casos cuando nada más es creyente la esposa y los hijos y el esposo, ¿no? Entonces van a ir a través de la oración, a través de la actitud de la esposa. Al rato el esposo también va a llegar a los pies de Cristo y los hijos también. Pues así. Pero algo que sí es importante es no entrar en discusión en frente de los hijos. Aun cuando mi esposo no fuera cristiano, no es bueno entrar en esa discusión delante de ellos. Porque realmente son cosas que nosotros empezamos a ministrar a nuestros hijos y ellos van a hacer lo mismo, porque siempre tiende a hacer lo que nosotros venimos haciendo. Había un testimonio que dio hace muchos años la hermana Olivia Vega, y decía que había una hermana en Calacoya que pedía consejería porque su esposo no era cristiano. Y su esposa a ella le había prohibido orar. Definitivamente en su casa estaba prohibido orar. Y luego le prohibió leer la Biblia. Incluso le rompió la Biblia y se la quitó. Y ella nos dijo, ¿y cuál creen que fue el consejo de nosotros para ella? Yo pensé que le iba a decir que pues, se comprara otra Biblia o que la siguiera leyendo y que no la dejara. Y no, hermanos, el consejo fue, obedece a tu esposo. Si él ya te quitó las Biblias, obedécelo. Entonces dice que la única forma en que ella oraba es que cuando se metía al baño, ahí ella oraba en lo secreto. Pero la instrucción de parte del hermano Gonzalo y de la hermana Olivia fue eso. No orar, no estarlo retando y obedecerlo. Si le dijo, no vas a leer la Biblia, y además se la rompió, no le dijo, consíguete otra, no. Le dijo, obedece. Y en tus tiempos que te estás dando cuando entras al baño,